En la antigua ciudad de Antioquía, donde el aire olía a especias y polvo de caminos, un joven de mirada serena observaba el mundo con la precisión de quien busca entenderlo. Su nombre era Lucas, hijo de una familia griega, educado entre pergaminos y medicinas. Se movía entre la ciencia y la filosofía, intentando descifrar los misterios del cuerpo humano y, sin saberlo aún, los del alma. Era médico, sí, pero su curiosidad lo llevaba más allá de los límites de la carne. Las heridas que veía en los enfermos parecían hablarle de un dolor más profundo, invisible, un sufrimiento que ni las hierbas ni los ungüentos podían sanar. Antioquía, en aquel tiempo, era un crisol de culturas. Comerciantes romanos, judíos devotos, filósofos griegos y peregrinos de todas partes se mezclaban en un bullicio constante. Lucas había aprendido a escuchar. Escuchaba los acentos, los temores, los relatos que llegaban desde Jerusalén sobre un profeta llamado Jesús de Nazaret. Decían que había curado a ciegos, hecho andar a paralíticos, resucitado muertos, y aunque el joven médico analizaba con mente científica cada testimonio, en su corazón algo se estremecía. ¿Y si aquel hombre realmente había tocado lo divino? Las noches en Antioquía eran largas. A la luz vacilante de una lámpara de aceite, Lucas repasaba sus notas sobre anatomía, pero su mente se distraía pensando en aquel judío crucificado, en las historias de amor y perdón que escuchaba entre los viajeros. Había en su interior una sed de verdad que ni los libros griegos ni las doctrinas romanas podían saciar. Quería ver con sus propios ojos, entender con el alma aquello que la razón no lograba abarcar. Cuentan que Lucas era de naturaleza serena, observador, prudente, pero bajo esa calma latía una profunda inquietud. Su vida era estable, respetada, tenía pacientes, discípulos, reconocimiento. Sin embargo, en los silencios del alma sentía un vacío. Los cuerpos que curaba mejoraban, sí, pero los ojos de los enfermos seguían tristes, las almas continuaban heridas. Y él, médico del cuerpo, empezó a intuir que el ser humano no se compone solo de carne y hueso. Hay algo más, un soplo divino que, cuando se rompe, necesita una medicina distinta, la fe. Fue en una de esas jornadas de trabajo cuando un viajero distinto llegó a sus oídos, Saulo de Tarso, conocido ahora como Pablo, el perseguidor convertido en apóstol. Las historias sobre aquel hombre eran intensas, casi imposibles. Un antiguo fariseo que después de una visión había entregado su vida al anuncio del Evangelio. Lucas, movido por la curiosidad y una atracción inexplicable, decidió conocerlo. El encuentro entre ambos marcaría su destino. Pablo era fuego, palabra viva, espíritu en movimiento. Lucas, en cambio, era razón, calma, precisión. Pero entre ambos nació una alianza perfecta, la fe encendida del apóstol y la mirada analítica del médico. En los días que siguieron, Lucas se convirtió en su compañero inseparable, su confidente, su cronista. No solo cuidaba de su salud física, sino que observaba, escuchaba, registraba cada detalle de las comunidades nacientes, de los milagros y persecuciones, de la semilla del cristianismo que comenzaba a germinar entre las ruinas del Imperio Romano. En aquellas travesías, Lucas fue testigo de algo que transformó su interior. Vio esclavos liberados por la fe, vio mujeres humilladas encontrar dignidad, vio enfermos sanar al solo escuchar el nombre de Cristo. Y en el silencio de su alma comprendió, la medicina que había buscado siempre no era la de los cuerpos, sino la del espíritu. Cada paso junto a Pablo fue una escuela, una revelación. Mientras otros se rendían ante el cansancio o el miedo, Lucas observaba con atención cada gesto, cada lágrima, cada oración. Sin embargo, su conversión no fue inmediata. Hubo dudas, noches de incertidumbre, momentos en los que la razón se rebelaba. ¿Cómo podía un hombre crucificado ser el Hijo de Dios? ¿Cómo podía la debilidad representar poder y la muerte, vida eterna? Pero poco a poco, al ver la fe de los que creían, al presenciar la paz inexplicable que los mártires mostraban ante el sufrimiento, su corazón fue cambiando. La ciencia que antes lo hacía sentir seguro, comenzó a parecerle insuficiente. Comprendió que la verdadera sabiduría no reside solo en conocer las leyes del cuerpo,
sino en descubrir el misterio del alma. Antioquía fue su cuna, pero el mundo se convirtió en su escuela. Recorrió caminos polvorientos, navegó mares peligrosos, durmió en chozas, templos, prisiones. Su vida, antes cómoda y ordenada, se volvió una travesía constante. Sin embargo, nunca volvió atrás. Algo dentro de él ardía. El mismo fuego que un día había transformado a Pablo, ahora lo movía a él. Y en cada enfermo que curaba, veía el rostro de Cristo. En cada lágrima, el eco de la cruz. Lucas tenía un don que lo distinguía de los demás apóstoles, la sensibilidad para escuchar las historias ocultas. Mientras otros predicaban, él registraba. Mientras el mundo se agitaba, él escribía. Su mente ordenaba los hechos, pero su corazón les daba alma. Sabía que la memoria humana es frágil, que el tiempo borra los detalles, y decidió entonces convertirse en guardián de la verdad. Si los testigos morían, sus palabras no debían perderse. Así nació en su interior el deseo de escribir un evangelio que no solo relatara hechos, sino que revelara el amor de Dios manifestado en la humanidad de Cristo. Pero antes de escribir, observó. No se apresuró. Reunió testimonios de los que habían conocido a Jesús personalmente. Discípulos, mujeres, ancianos, todos los que aún recordaban el brillo de aquellos días. Se dice que incluso visitó a la Virgen María y que de sus labios escuchó los detalles íntimos de la infancia de su hijo, el anuncio del ángel, el nacimiento en Belén, la visita de los pastores. Aquellas palabras lo conmovieron profundamente. Comprendió que detrás de los milagros y las parábolas existía una historia de ternura, una madre que había guardado en su corazón los misterios del cielo. Cada palabra que María pronunció se convirtió en semilla. Lucas entendió que su misión era conservarlas vivas, no como crónicas secas, sino como testimonio de amor. Y mientras escribía, sentía que no era él quien guiaba la pluma, sino una fuerza invisible, un soplo divino que transformaba su conocimiento humano en inspiración eterna. Su formación como médico le dio precisión, su alma creyente, compasión. Por eso, su evangelio sería distinto a todos, lleno de misericordia, de atención a los pobres, a las mujeres, a los pecadores. Lucas no juzgaba, comprendía, no condenaba, abrazaba. En él Cristo no solo predica, sino que se detiene a escuchar, a curar, a consolar. Esa sensibilidad nació de su propia historia, de un corazón que conocía el dolor humano y había aprendido que la fe también sana. Así fue como aquel médico de Antioquía se transformó en el cronista de la compasión divina. Sin buscar gloria, sin levantar templos, sin imponer dogmas, Lucas dejó que su vida se hiciera testimonio silencioso del amor que había encontrado. Nadie lo vio empuñar una espada, ni levantar la voz en las plazas. Su poder era otro, la palabra escrita, la memoria preservada, la verdad contada con ternura. Y mientras las luces de Antioquía se apagaban una a una en la noche, el joven médico observaba el cielo y sentía que algo lo llamaba más allá del horizonte. No sabía todavía que su nombre sería recordado por siglos, que su voz resonaría en los templos, que su obra transformaría vidas. Solo sabía que su corazón había encontrado la respuesta que tanto buscaba. Cristo, el médico de las almas, el rostro eterno de la misericordia. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Lucas? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. Camino con Pablo, de médico curioso a evangelista itinerante. El sol ardía sobre las piedras de Éfeso cuando Lucas, con su bolsa de médico colgada al hombro, emprendía otro día de viaje al lado de Pablo. Las ciudades del Mediterráneo hervían de comercio, ruido y tensiones, y entre aquel caos de lenguas y rostros, dos hombres caminaban impulsados por algo invisible. Lucas, el médico de Antioquía, ya no era el joven que buscaba respuestas en los libros griegos, ahora vivía la verdad en carne viva,
acompañando al apóstol más incansable del cristianismo. Dondequiera que Pablo iba, allí estaba él, cuidando sus heridas, registrando los hechos, observando el nacimiento de una fe que desafiaba al imperio. Sus pasos los llevaban por caminos empedrados, a través de desiertos abrasadores y mares inestables. En cada puerto, Lucas veía multitudes hambrientas, enfermos que se arrastraban hacia el rumor de un milagro, esclavos que temblaban ante el látigo romano. Pero también veía el brillo en los ojos de quienes escuchaban por primera vez las palabras del Evangelio. Esa mezcla de miseria y esperanza lo marcó profundamente. Mientras Pablo hablaba con fuerza y fuego, Lucas anotaba en silencio, grabando en su memoria cada escena, cada lágrima, cada conversión. Fue en Tróade donde su nombre comenzó a aparecer en los relatos como parte activa de la historia. Hasta entonces, él observaba desde fuera, pero allí, en medio de aquella comunidad cristiana, su voz se unió a la misión. Y nosotros navegamos hacia Filipos. Escribiría años más tarde en los Hechos de los Apóstoles. Aquella simple palabra, nosotros, marcaba el inicio de su entrega total. Ya no era espectador, era testigo. Ya no relataba historias ajenas, vivía la suya propia. La vida junto a Pablo no era fácil. El apóstol era impetuoso, apasionado, a veces severo. Lucas, en cambio, tenía alma contemplativa, pero juntos formaban una dupla extraña y poderosa. Uno predicaba con fuego, el otro observaba con claridad. Pablo veía la misión, Lucas las almas. En las largas noches de viaje, cuando el viento del mar soplaba con furia, los dos hablaban sobre Cristo, sobre el misterio de la gracia, sobre el amor que los había arrancado de su antigua vida. A la luz de las lámparas, Lucas escuchaba a Pablo recitar sus cartas, y con el tiempo, sus palabras se convirtieron en alimento espiritual para las comunidades que nacían entre la persecución y la esperanza. La travesía continuó hacia Macedonia, donde Lucas fue testigo de uno de los episodios más conmovedores: la conversión de Lidia, una mujer vendedora de púrpura, cuya fe sencilla abrió las puertas de Europa al cristianismo. Fue ella quien los acogió en su casa, quien los protegió cuando la furia del pueblo se levantó contra los seguidores de Cristo. Lucas, acostumbrado a los templos de mármol y a los discursos de los sabios, vio en aquella mujer un reflejo del Evangelio vivo. La fe no necesitaba títulos, sino entrega. Los días siguientes estuvieron marcados por persecuciones. En Filipos, Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados. Lucas, que los acompañaba, asistió impotente al dolor de su maestro. Sin embargo, en medio de la noche, cuando las cadenas resonaban en la oscuridad, escuchó los cantos. Aquellos himnos, entonados desde la prisión, eran el sonido de una libertad que ninguna celda podía contener. De pronto, un terremoto sacudió los cimientos del lugar, las puertas se abrieron y los presos quedaron libres. Lucas nunca olvidó ese instante. Comprendió que la fuerza del Evangelio no radicaba en la espada, sino en la fe que rompe muros invisibles. Después de Filipos, continuaron hacia Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Cada ciudad tenía su propia historia, su propio conflicto, su propio milagro. Lucas observaba con la curiosidad del médico que estudia síntomas, pero ahora veía con los ojos del creyente. Notaba cómo la fe curaba no solo cuerpos, sino también corazones. Veía cómo la compasión transformaba comunidades enteras. Cada gesto, cada conversión, se grababa en su mente con la precisión de quien sabe que un día deberá contarlo. Durante los viajes, Pablo enfermaba con frecuencia. Su cuerpo, castigado por las cárceles y los azotes, le pasaba factura. Lucas, fiel a su oficio, lo cuidaba con paciencia. Preparaba ungüentos, trataba sus heridas, lo alentaba con palabras de esperanza. Pero a menudo, cuando veía al apóstol levantarse una y otra vez pese al dolor, Lucas comprendía que la fe era la verdadera medicina del alma. Esa fortaleza sobrenatural, que no nacía del cuerpo sino del espíritu, lo inspiró a seguir escribiendo, a documentar los hechos no solo con precisión histórica, sino con la mirada de quien ha visto a Dios actuar en lo imposible. En una de sus travesías por el mar Egeo, una tormenta casi los destruyó. Las olas golpeaban la embarcación con violencia, el cielo se oscureció
y el miedo se apoderó de todos. Mientras los marineros gritaban y arrojaban las cargas al agua, Pablo se mantuvo firme, proclamando que Dios no los abandonaría. Lucas, empapado y exhausto, contemplaba la calma de su maestro en medio del caos. Esa noche, cuando finalmente la tempestad cesó, comprendió el sentido profundo de la fe. No es ausencia de tormentas, sino certeza de que hay una mano invisible guiando la barca. Su vida se volvió un viaje sin destino fijo. No había comodidades, ni hogar, ni descanso. Dormían donde podían, comían lo que encontraban y a veces debían huir de los soldados romanos o de las sinagogas enfurecidas. Pero en medio de la precariedad, Lucas sentía una paz nueva. En cada rostro agradecido, en cada palabra de consuelo, veía reflejado el amor de Cristo. Sus manos, acostumbradas a la cirugía y la medicina, ahora se posaban sobre enfermos con oración y fe, y muchas veces los milagros ocurrían delante de sus ojos. Durante su estancia en Cesarea, Lucas tuvo tiempo para escribir. Fue allí donde comenzó a recopilar los testimonios de los apóstoles, a ordenar los relatos, a entrevistar a testigos. Su formación meticulosa lo llevaba a verificar los hechos, pero también a contemplar su sentido espiritual. No quería escribir un simple registro histórico, sino un testimonio vivo del amor de Dios. Mientras tomaba notas y escuchaba relatos, su alma se conmovía con cada detalle. La ternura de Cristo con los pobres, su compasión con los pecadores, su infinita paciencia con los que dudaban. Todo eso debía quedar plasmado en palabras que resistieran el paso del tiempo. Cuando Pablo fue encarcelado en Roma, Lucas no lo abandonó. Permaneció junto a él, cuidando sus heridas y compartiendo su soledad. «Solo Lucas está conmigo», escribiría el apóstol en una de sus cartas. En aquellas frías celdas, entre cadenas y oscuridad, Lucas descubrió la esencia de la fidelidad. No era el hombre que predicaba con elocuencia, sino el amigo que permanecía cuando todos los demás se habían ido. Allí, en medio del sufrimiento, aprendió que el Evangelio no se proclama solo con palabras, sino con presencia. La vida con Pablo fue una escuela de coraje, paciencia y compasión. Lucas vio a su maestro soportar insultos, apedreamientos, naufragios, hambre, pero también lo vio llorar de alegría al ver la conversión de un alma. En cada episodio, Lucas encontraba inspiración para sus futuras páginas. Entendió que el Evangelio no era un libro, sino un camino, y que él mismo formaba parte de esa historia sagrada que cambiaría el mundo. Así, de médico curioso, se transformó en evangelista itinerante. Su ciencia lo había preparado para conocer el cuerpo, pero su fe lo llevó a descubrir el alma. Cada paso junto a Pablo fue una lección de amor, cada herida una revelación. Lucas, el hombre que había buscado respuestas entre las fórmulas y los tratados, las encontró en el rostro de los que sufrían, en la voz del apóstol que no se rendía, en la certeza de un Dios que caminaba con ellos, incluso en los caminos más oscuros. Las páginas de la misericordia, el estilo único del Evangelio de Lucas. En un tiempo en que la palabra escrita era privilegio de unos pocos, el Evangelio, según San Lucas, nació como una carta abierta al alma humana. Lucas no escribía para impresionar a los sabios, sino para tocar el corazón de los sencillos. Su pluma, guiada por la fe y la compasión, dio forma a un relato donde la misericordia de Dios se hacía carne, donde cada historia era una caricia divina sobre las heridas del mundo. En su Evangelio, el cielo se inclina hacia la tierra y los olvidados se convierten en protagonistas. Desde el primer verso se percibe su mirada sensible, casi médica, observando con ternura cada gesto del Cristo que cura, perdona y levanta. Lucas no describe milagros, los hace respirar, no narra parábolas, las hace latir dentro de quien lo lee. A diferencia de los otros evangelistas, Lucas se adentra en el alma de sus personajes. No se conforma con decir qué hicieron, sino que busca por qué lo hicieron. Su escritura revela empatía, comprensión y una profunda psicología espiritual. Cuando describe el nacimiento de Jesús, lo hace con una belleza que solo puede nacer del asombro. Habla de un pesebre humilde, de una madre que guarda todo en su corazón, de pastores que escuchan cantos celestiales. Lucas no presenta un Mesías poderoso, sino un Dios que se hace pequeño
para abrazar nuestra fragilidad. Y allí, en ese contraste entre lo divino y lo humano, nace la magia de su evangelio, la ternura de Dios. Fue Él quien recogió las parábolas más conmovedoras, aquellas que muestran la esencia del perdón, la oveja perdida, el hijo pródigo, el buen samaritano. Ninguno de esos relatos existe en los otros evangelios. Solo Lucas los conserva, como si el Espíritu Santo hubiera confiado en su sensibilidad para guardar el corazón del mensaje. Cada parábola es una puerta hacia lo eterno. El hijo que se aleja y vuelve representa a cada uno de nosotros. El samaritano que se detiene encarna al amor que trasciende fronteras. Lucas, con su pluma, transforma el dolor humano en enseñanza divina. En su escritura no hay juicios, solo compasión. En sus páginas el pecador no es condenado sino buscado. Su formación como médico dejó una huella profunda en su manera de ver el mundo. Sabía que el cuerpo enferma, pero también entendía que el alma necesita curación. Por eso, su evangelio está lleno de gestos de sanación. Jesús cura leprosos, paralíticos, ciegos, pero también cura culpas, miedos y corazones rotos. Lucas muestra a un Cristo que no teme tocar lo impuro, que se acerca a los marginados, a las mujeres, a los extranjeros, a los pobres. Es el evangelio de la inclusión, de la compasión sin límites. En sus palabras, el reino de Dios no pertenece a los poderosos, sino a los que lloran, a los que esperan, a los que aman sin ser amados. El Evangelio de Lucas es también el más poético. Contiene cánticos que aún hoy resuenan en la liturgia de la Iglesia. El Magnificat de María, el Benedictus de Zacarías, el Nunc Dimittis de Simeón. Cada uno de estos himnos es una joya espiritual, un testimonio de fe y esperanza. Pero más allá de la poesía, hay en su escritura una estructura meticulosa. Lucas investiga, ordena, compara fuentes, dialoga con testigos. Es un hombre de razón iluminada por la fe. Su evangelio combina la precisión del historiador con la sensibilidad del creyente. Por eso su obra no solo es teología, sino también arte. En sus relatos, la figura de la mujer ocupa un lugar central, algo revolucionario para su época. María, Isabel, Ana, Marta, María Magdalena, todas aparecen con voz, con historia, con fuerza espiritual. Lucas las presenta como portadoras de fe, como espejos de la gracia divina. Su sensibilidad hacia el sufrimiento femenino lo distingue. En su pluma la mujer no es sombra, sino luz. Fue el primero en mostrar a María como modelo de discípula, no solo como madre. A través de ella, Lucas enseña que el camino hacia Dios empieza en el silencio, en la escucha, en el corazón que medita y confía. Otra característica única de su evangelio es la alegría. A pesar del sufrimiento, de la cruz, de la traición, Lucas logra mantener un tono luminoso. Su mensaje es un canto a la esperanza. Para él, cada encuentro con Cristo es motivo de gozo. Desde el anuncio del ángel hasta la resurrección, todo está envuelto en una atmósfera de gratitud. Incluso los momentos de dolor se tiñen de consuelo. Es como si Lucas hubiera querido recordarnos que la fe no elimina el sufrimiento, pero lo transforma. Su Cristo es el médico que cura con amor, el amigo que perdona, el maestro que enseña con dulzura, el Salvador que llora con los que lloran. En su segunda obra, Los Hechos de los Apóstoles, esa mirada misericordiosa se expande hacia la comunidad. Lucas no se detiene en la figura de Jesús, sino que sigue el camino de sus discípulos. Narra el nacimiento de la Iglesia, el fuego del Espíritu, las persecuciones y los milagros. Allí se siente su amor por San Pablo, su compañero de viajes. Lucas ve en la historia de los primeros cristianos la continuidad del mismo mensaje de misericordia. Para él, el Evangelio no termina con la resurrección, sino que comienza allí. La compasión aprendida de Cristo se convierte en misión, en testimonio, en vida entregada. Muchos estudiosos han notado que, en su estilo, Lucas mezcla la historia con la emoción, el detalle con la profundidad. Su objetivo no era solo narrar hechos, sino provocar conversión. Cada línea de su evangelio invita a mirar a Dios con confianza, a abrir el corazón, a dejarse tocar por la gracia. Y en ese aspecto, su obra sigue viva. No es un texto antiguo, es un espejo. Quien lo lee se encuentra consigo mismo.
En cada página, Lucas nos recuerda que la misericordia no es una idea, sino una experiencia. Por eso, cuando la Iglesia celebra su memoria cada 18 de octubre, no solo honra al escritor o al compañero de Pablo, honra al hombre que supo traducir el amor divino en palabras humanas, honra al narrador de la ternura, al médico del alma, al evangelista que nos mostró un Dios que no se impone, sino que se ofrece. En su pluma, la fe adquiere rostro, la esperanza se hace historia y la misericordia se convierte en el idioma universal del cielo. Y así, en el eco eterno de sus páginas, resuena el mensaje que nunca envejece. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos a amar. Lucas lo entendió, lo escribió, y con ello, dejó al mundo el evangelio más humano de todos, la corona de la fidelidad, prisiones, peligros y legados. Cuando el eco de la predicación se mezclaba con el rugido del imperio, Lucas caminaba junto a Pablo, testigo y hermano en la fe. No buscaba gloria, ni poder, ni reconocimiento. Su vocación era la fidelidad. En los caminos polvorientos del mundo antiguo, donde cada palabra podía costar la vida, Lucas se convirtió en el médico del cuerpo y del espíritu, sostén del apóstol de los gentiles. No hay registro de que haya dudado. No hay un solo verso en el que se lamente. Solo su presencia constante, silenciosa, como una lámpara que no se apaga, aunque sople el viento de la persecución. Roma, Jerusalén, Antioquía, Filipos. Los nombres cambian, pero la misión es la misma: llevar la buena nueva hasta los confines de la tierra. Y mientras Pablo enfrenta juicios, azotes y cárceles, Lucas está allí, tomando notas, observando, registrando no solo los hechos, sino los milagros ocultos del alma. En las prisiones húmedas, cuando el frío se clava en los huesos y el olor del hierro llena el aire, Lucas escribe, no por comodidad ni esperanza de reconocimiento, sino por amor, amor al mensaje, amor al maestro, amor a la humanidad que aún no conoce la luz del Evangelio. Fue en esos días oscuros cuando su fidelidad brilló con más fuerza. Cuando muchos huyeron por miedo, él permaneció. En su carta a Timoteo, Pablo escribe una frase que resuena como un testamento de amor y lealtad. Solo Lucas está conmigo. Esa breve línea, perdida entre exhortaciones y despedidas, revela el alma de un hombre que no abandonó ni en la desesperanza. Acompañó a Pablo hasta Roma, enfrentando el peligro de ser arrestado, acusado o ejecutado junto a él. Era consciente del riesgo, pero no retrocedió. En su corazón, la fe era más fuerte que el miedo. En las sombras del calabozo, entre cadenas y oraciones, Lucas seguía cuidando del apóstol. Lo atendía como médico, lo escuchaba como amigo, lo alentaba como hermano. A veces, cuando el silencio se volvía insoportable, Pablo dictaba y Lucas escribía. Así se forjaron los cimientos de los hechos de los apóstoles. No era solo historia, era testimonio. Cada palabra escrita era un acto de resistencia espiritual, una manera de mantener viva la llama del Evangelio mientras el mundo intentaba apagarla. Se dice que Lucas fue testigo de la última etapa del ministerio de Pablo y que su corazón tembló el día en que el apóstol fue llevado al martirio. Lo vio partir con serenidad, con la certeza de haber corrido la buena carrera. Y aunque la ausencia dolió como una herida abierta, Lucas comprendió que debía continuar. No podía dejar que la memoria de aquellos días se perdiera entre las ruinas del imperio. Su pluma, como una antorcha, debía transmitir la historia a las generaciones futuras. Viajó nuevamente, ahora sin su compañero, pero con una convicción más profunda. Predicó en Grecia, según cuentan algunas tradiciones, y allí siguió anunciando a Cristo con la misma pasión. No buscó templos ni tronos. Su iglesia era el corazón de los humildes. Su altar era el sufrimiento de los pobres, su púlpito era la esperanza, y en ese peregrinar, su nombre comenzó a ser venerado, no como el gran escritor, sino como el testigo fiel, el evangelista de la misericordia, que había visto la ternura de Dios y la había puesto por escrito. Las persecuciones contra los cristianos se intensificaban, las catacumbas se llenaban de oraciones silenciosas y lágrimas escondidas. Los seguidores de Cristo eran llevados ante los tribunales, acusados de desafiar al César. Pero en medio de ese terror, la figura de Lucas permanecía firme.
No empuñaba espada, no discutía con filósofos. Su arma era la fe, su defensa, la verdad. Y en esa calma que irradiaba, muchos encontraban consuelo. Se decía que sus palabras curaban tanto como sus manos, que cuando hablaba del Maestro, la gente sentía una paz que no venía de este mundo. Los últimos años de su vida fueron un testimonio de paciencia y entrega. Las fuentes antiguas cuentan que murió anciano, posiblemente en Beocia, después de haber soportado la cárcel y la persecución. Algunos dicen que fue martirizado, otros que falleció serenamente tras una vida entera de servicio. Pero todos coinciden en una cosa: murió fiel. Su muerte no fue un final, sino una continuidad del mensaje que había vivido. Si su evangelio enseñó la misericordia, su vida mostró la fidelidad hasta el extremo. Se cree que su cuerpo fue trasladado a Constantinopla en el siglo IV, y más tarde, parte de sus reliquias fueron llevadas a Padua, en Italia, donde hoy se veneran. Los fieles acuden allí en busca de consuelo y sanación, recordando que Lucas fue el médico amado, el evangelista de la compasión. Su figura se convirtió en símbolo de constancia, de humildad, de amor sin condiciones. Y cada 18 de octubre, la Iglesia lo recuerda no solo por sus escritos, sino por la coherencia entre su palabra y su vida. La tradición también lo considera patrono de los médicos, de los artistas y de los pintores, pues se cree que fue el primero en retratar la imagen de la Virgen María. Sea mito o verdad, la leyenda encierra una belleza profunda. El médico que curaba cuerpos fue también el artista que supo plasmar la ternura del rostro de la Madre de Dios. En él, la ciencia y la fe, el arte y la devoción se unieron para servir a un mismo propósito: glorificar al Creador a través del servicio. Pero más allá de los templos y las reliquias, el verdadero legado de Lucas está en su mensaje. En su evangelio, el amor no se teoriza, se practica. La fe no se impone, se ofrece. La vida no se mide en logros, sino en fidelidad. Él comprendió que seguir a Cristo no era un camino de aplausos, sino de entrega silenciosa, que la verdadera grandeza se encuentra en permanecer incluso cuando todos se van. Y esa enseñanza, más poderosa que cualquier milagro, sigue viva en cada corazón que busca servir sin esperar recompensa. Así, entre prisiones, peligros y pérdidas, Lucas alcanzó la corona de la fidelidad. No fue hecha de oro ni adornada con joyas, sino tejida con los hilos invisibles del amor perseverante. En cada lágrima derramada por sus hermanos perseguidos, en cada palabra escrita a la luz de una lámpara temblorosa, en cada oración compartida en los oscuros días de Roma, Lucas dejó su herencia: una fe que no se quiebra, un amor que no se rinde, una esperanza que resiste el paso de los siglos. Su vida no fue fácil, pero fue plena. Su destino no fue seguro, pero fue eterno. En la memoria de los creyentes, su nombre sigue brillando como un faro que guía a quienes eligen ser fieles, aun cuando la oscuridad parece vencer. Porque en las prisiones del alma y en los peligros del mundo, el ejemplo de San Lucas sigue recordando: la fidelidad, cuando nace del amor, se convierte en la forma más pura de santidad. El eco del nombre, San Lucas, 18 de octubre, y su mensaje vivo. Cada año, el 18 de octubre, el nombre de San Lucas resuena en las iglesias del mundo con una fuerza silenciosa y profunda. No es un eco de tiempos pasados, sino una voz viva que sigue hablando a los corazones. En altares iluminados por velas, en oraciones susurradas por médicos, artistas y creyentes, su figura reaparece como símbolo de compasión y fidelidad. San Lucas no es recordado solo por lo que escribió, sino por lo que encarnó: la unión perfecta entre la ciencia y la fe, entre la palabra y la acción, entre el hombre y Dios. En su memoria, la Iglesia no celebra a un escritor, sino a un testigo, y ese testigo, que caminó junto a Pablo y que plasmó en su evangelio el rostro más humano de Cristo, sigue guiando a quienes buscan entender la fe desde el amor. La celebración del 18 de octubre tiene una belleza singular. Es una fecha que invita a mirar más allá de los templos y los ritos, hacia el sentido espiritual de su legado. En muchas partes del mundo, los hospitales adornan sus pasillos con imágenes del santo. Los médicos rezan en silencio pidiendo sabiduría y compasión antes de atender a un enfermo. Los pintores encienden una vela,
recordando al artista que, según la tradición, retrató a la Virgen. Y los fieles, al pronunciar su nombre, recuerdan que la misericordia no es una teoría, sino un acto. En esa jornada, el Evangelio de Lucas vuelve a abrirse como si fuera la primera vez, y cada palabra parece latir con vida propia. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Pero más allá de las ceremonias, el eco de su nombre encierra una enseñanza eterna. Lucas vivió en un tiempo donde el mundo estaba dividido entre los poderosos y los olvidados, los cultos y los simples, los sanos y los enfermos. Y en medio de esas diferencias, él proclamó un mensaje que rompía las barreras. Todos son amados por Dios. Su evangelio es un canto a la dignidad humana, un recordatorio de que no hay herida que la gracia no pueda curar. Esa es la razón por la que su figura sigue siendo tan actual. En un mundo donde la compasión parece desvanecerse, San Lucas nos recuerda que la verdadera grandeza está en mirar al otro con ternura. En sus páginas, la misericordia tiene rostro, tiene nombre, tiene historia. Es el leproso que fue tocado, el pecador perdonado, el ladrón que halló el paraíso en el último suspiro. Lucas nos enseñó que el reino de Dios no se construye con poder, sino con gestos de amor. Y ese mensaje sigue resonando con fuerza cada 18 de octubre, cuando los fieles se reúnen para agradecer la vida de aquel que supo ver lo divino en lo humano. Porque en su visión del Evangelio, cada ser humano es una obra de arte de Dios, y cada acto de compasión, una pincelada del cielo en la tierra. Durante los siglos, su figura ha inspirado no solo a creyentes, sino también a pensadores, médicos y artistas. En el Renacimiento, su imagen se convirtió en emblema de la inspiración divina, y muchos talleres lo representaban escribiendo su evangelio, mientras un ángel le dictaba al oído. En la Edad Media, los monjes copiaban sus textos con una devoción especial, sabiendo que en cada palabra había un mensaje de salvación. Su símbolo, el toro alado, representa la fuerza del sacrificio y la estabilidad de la fe. Es el animal que mira hacia el cielo, recordando que el amor auténtico siempre eleva. Las reliquias del santo, guardadas en Padua, Italia, atraen cada año a peregrinos de todo el mundo. Algunos llegan buscando sanación física, otros consuelo espiritual. Y en ese espacio sagrado, donde el silencio parece hablar, muchos testifican haber sentido una paz inexplicable, como si la presencia del médico amado aún se moviera entre los vivos. No hay milagros espectaculares ni prodigios visibles, pero hay algo más poderoso, el alivio que deja la fe cuando toca el corazón. El mensaje de San Lucas también resuena con fuerza en los tiempos modernos. En un mundo dominado por la prisa, la tecnología y la indiferencia, su voz se levanta como un llamado a recuperar la empatía. Su evangelio, lleno de ternura y humanidad, nos invita a mirar al otro no como un número o una noticia, sino como un hermano. Sus relatos nos enseñan que cada encuentro con el sufrimiento es una oportunidad para reflejar la misericordia divina, que cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede transformar una vida. Por eso, en los hospitales donde los médicos se enfrentan al dolor y la incertidumbre, el nombre de San Lucas se pronuncia con respeto. Él representa la medicina que no se limita a curar cuerpos, sino que también sana almas, la medicina que escucha, que consuela, que comprende, la medicina del Evangelio. Su ejemplo recuerda que la ciencia y la fe no son enemigas, sino aliadas en el servicio al prójimo. Y cada 18 de octubre, cuando los profesionales de la salud celebran su día, no solo honran a un santo, sino al ideal de compasión que él encarnó. En la liturgia, el Evangelio de Lucas se proclama con especial solemnidad en esta fecha. Los pasajes elegidos hablan de misericordia, de perdón, de amor universal. Son textos que, aun después de 20 siglos, siguen conmoviendo. No importa quién los escuche, un creyente fervoroso, un escéptico o un alma herida, todos encuentran en ellos algo que toca su interior. Porque el mensaje de San Lucas no pertenece al pasado. Está vivo en cada gesto de bondad, en cada lágrima compartida, en cada perdón concedido. El eco de su nombre también se extiende a las artes. Muchos pintores lo retrataron con un libro en la mano y un buey a sus pies, símbolo de sacrificio y fortaleza. En esos cuadros, su mirada es serena pero intensa,
como la de alguien que ha visto el misterio de Dios y lo ha comprendido. No hay orgullo en su rostro, sino humildad. Es el rostro de quien no busca ser adorado, sino servir. Y esa serenidad es quizá la lección más profunda que dejó al mundo, que la verdadera fe no se grita, se vive. En las oraciones de los fieles, el 18 de octubre no es solo una fecha en el calendario, sino un recordatorio de que la misericordia no pasa de moda, que el amor sigue siendo el remedio más poderoso y que la fidelidad en lo pequeño puede cambiar el destino del mundo. San Lucas no necesitó ejércitos ni milagros grandiosos para dejar huella. Bastó su fe, su compasión y su pluma movida por el Espíritu Santo. Así, mientras las campanas repican en su honor y los creyentes encienden velas ante su imagen, el eco de su nombre sigue recorriendo el tiempo. Es un eco que no se apaga, porque nace del amor verdadero, del amor que cura, del amor que no muere, y en cada corazón que lo recuerda, su mensaje renace, fresco, luminoso, eterno. La misericordia es la voz de Dios que susurra al alma humana para recordarle que siempre, siempre hay esperanza. Epílogo, desafío para nuestra generación. El eco de la voz de San Lucas no se detiene en las páginas antiguas de su Evangelio, ni se apaga en los altares donde su imagen sostiene una pluma y un pergamino. Su mensaje continúa respirando en cada alma que se atreve a mirar el mundo con compasión, en cada médico que toca el sufrimiento con respeto, en cada creyente que escucha al marginado y le devuelve dignidad. Su palabra no envejeció con el tiempo, porque no nació del polvo, sino del fuego, el fuego de un corazón que conoció el dolor humano y vio en él el rostro del Cristo vivo. En cada versículo de su obra palpita un llamado urgente, que el Evangelio no sea solo leído, sino vivido, que la misericordia no sea un ideal, sino una práctica diaria, que la fe no sea un refugio, sino una luz que atraviese la oscuridad de esta era. El desafío que San Lucas deja a nuestra generación no es pequeño. Vivimos tiempos donde la ciencia y la fe parecen caminar en caminos opuestos, y sin embargo él, médico y creyente, nos recuerda que ambas son alas de una misma verdad. La ciencia busca comprender la creación, la fe busca comprender al Creador. Lucas, el médico de los cuerpos, se transformó en médico de las almas, y su ejemplo sigue gritando entre los ruidos de un mundo que se ha olvidado de escuchar. Él nos enseña que el conocimiento sin compasión se convierte en orgullo, y la fe sin razón se convierte en ceguera. Hoy más que nunca, necesitamos recuperar ese equilibrio que Él encarnó con tanta pureza, la unión entre sabiduría y amor, entre investigación y servicio, entre la mente que piensa y el corazón que siente. Pero Lucas no solo fue un hombre de letras o un científico de su tiempo, fue sobre todo un testigo. Su evangelio es una mirada profunda que atraviesa los siglos para encontrarse con nuestras heridas contemporáneas. En sus relatos, las mujeres no son figuras silenciosas, sino portadoras de fe. Los pobres no son sombras, sino protagonistas del reino. Los enfermos no son desechos, sino espejos del Cristo sufriente. Él nos enseña a mirar al otro, no desde el juicio, sino desde la ternura. Y en esa mirada radica una revolución silenciosa, más poderosa que cualquier discurso, la revolución de la misericordia. En un mundo dominado por el ego y la prisa, el Evangelio de Lucas nos obliga a detenernos, a ver el rostro del necesitado y a preguntarnos si aún recordamos cómo amar. Cada 18 de octubre, cuando la Iglesia celebra su memoria, no se trata de mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Ese día, las palabras de Lucas se renuevan como un pacto. Nos invitan a continuar lo que él comenzó, a escribir con nuestras vidas los nuevos capítulos del Evangelio. ¿Qué haría San Lucas si caminara hoy entre nosotros? Quizás visitaría hospitales saturados, abrazaría a los olvidados de las calles, escucharía los silencios de los que ya no creen. Tal vez tomaría una cámara en lugar de un pergamino, o una computadora en vez de una pluma, pero su propósito sería el mismo: contar la verdad de un Dios que sigue amando, incluso cuando el mundo parece haberse cansado del amor. Su testimonio nos interpela con fuerza. ¿Qué hacemos con la fe que heredamos? ¿La conservamos como un recuerdo o la convertimos en acción?
Lucas fue el cronista de los milagros, pero también el mensajero de la compasión cotidiana. Nos recuerda que no se necesita un monte para orar, ni una multitud para predicar. Basta un gesto de bondad, una palabra justa, una mano extendida. Él no fue un apóstol de multitudes, sino de almas concretas. En su camino junto a Pablo, aprendió que el reino no se construye con poder, sino con humildad. No se impone, se siembra. El Evangelio según San Lucas tiene un sabor de esperanza, incluso en medio de la tragedia, porque él conoció el sufrimiento, las persecuciones, las pérdidas, pero nunca dejó que el dolor apagara su fe. Ese es su mayor legado, la fidelidad en medio de la oscuridad. En los días en que el cristianismo era perseguido, Lucas siguió escribiendo. Cuando sus hermanos eran asesinados, él seguía curando. Cuando los templos eran destruidos, él seguía orando. Su fuerza no provenía de su cuerpo, sino de su certeza. Una certeza que puede encender en nosotros la misma llama, que no importa cuán sombría parezca la noche, mientras alguien mantenga la fe, el amanecer siempre llega. Hoy, frente al ruido de un mundo que idolatra la velocidad, la riqueza y la apariencia, la voz de Lucas nos llama al silencio interior, a escuchar el susurro del Espíritu en medio del caos, a entender que ser discípulo no es repetir palabras, sino encarnar el mensaje. Su evangelio es una escuela de humanidad. Allí aprendemos que el verdadero milagro no está solo en los enfermos curados, sino en los corazones transformados. Que el reino de Dios no está lejos, sino dentro de cada gesto sincero de amor. San Lucas fue llamado el pintor de la Virgen, no solo porque, según la tradición, retrató su rostro, sino porque supo pintar con palabras la ternura de María. Fue él quien nos regaló la historia de la Anunciación, del Magnificat, del nacimiento, del niño perdido y hallado en el templo. Sin su pluma, la figura maternal de María sería un misterio sin rostro. Y quizá ese sea otro de sus legados, enseñarnos a mirar la fe con ojos de belleza, a entender que el arte, la ciencia, la fe y la vida pueden convivir en una sola misión, revelar la huella divina en todo lo que existe. En este tiempo en que la humanidad parece haber perdido el rumbo, Lucas nos ofrece un mapa, no uno de territorios, sino del alma. Un mapa que nos recuerda que el camino hacia Dios pasa inevitablemente por el corazón del prójimo, y en ese trayecto, cada uno de nosotros está llamado a ser también un evangelista, no con palabras escritas, sino con actos que curan, con gestos que redimen, con una mirada que acoge. Así como Él fue testigo de Cristo, nosotros debemos ser testigos de su amor en medio del siglo XXI. El legado de San Lucas no se mide en monumentos ni en títulos, se mide en cada vida que su mensaje ha tocado, en cada corazón que ha aprendido a perdonar, en cada enfermo que ha sentido consuelo, en cada alma que ha vuelto a creer. Él sembró la palabra y nosotros somos el fruto. Pero esa semilla debe continuar germinando, porque mientras exista alguien que sufra, el Evangelio aún no ha terminado de escribirse. Y quizás, solo quizás, el próximo capítulo de la historia sagrada dependa de ti, de mí, de todos nosotros.